Todas mujeres visionarias detrás de sus libros. Bueno, aquí estamos en una nueva conversa y esta vez de verdad que es muy especial. Pero que muy especial, me encanta. Estoy feliz de la vida porque hoy la invitada, entre comillas, es Marita Seara. Hola, ¿cómo estás? Hola, Débora. Bueno, para mí ya sabes que siempre es un placer estar contigo, ¿no? Y como decía yo en un post, decía, bueno, normalmente soy yo la que invito, entonces Débora me está sacando de mi zona de confort. Sí, tal cual, porque bueno, como se lo decía recién detrás de cámara, Marita siempre nos da visibilidad a nosotras, pero bueno, también tenemos que darle visibilidad a ella. Y algo que descubrí, porque lo tenía como escondidito, es que tiene un libro escrito. Sí, 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 eso hace ya años, ¿no? Que bueno, ya ahorita responderé las preguntas que me hagas, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que siempre hemos hablado, fue producto de un proceso de visibilidad necesaria, que ya te contaré, y bueno, fue mucho trabajo, para serte honesta, pero me gustó mucho el resultado y ahora tengo debería, como siempre te digo, hacer una edición actualizada porque es muy periodístico también, ¿no? Con muchas cifras sobre la situación de la mujer y las niñas. Exacto. Bueno, yo supongo que la mujer, una voz que se extiende, también surgió en un contexto que no es el mismo de ahora, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió la idea de escribirlo? Sí, sí, para nada es el mismo, aunque sí lo que es visionaria es un poco ese camino recorrido, ¿no? Bueno, yo nací en Venezuela, mis padres son gallegos y bueno, aunque sea española también, pues bueno, tuve que emigrar, ¿no? Y cuando migramos, pues nos tenemos que reinventar, pues somos también muy vulnerables porque al final estamos en un contexto muy diferente y esa experiencia que teníamos o que tenemos, esa trayectoria que venimos trabajando, pues en el país, y tú lo sabes bien también, en el país al que tú vas, pues nadie te conoce. Y evidentemente, si no has trabajado esa visibilidad antes, pues evidentemente tienes que trabajarla de cero. Entonces, una de las cosas que yo comencé a hacer, yo ya tenía un blog que se llamaba Voces Visibles, y estaba muy enfocado en el derecho de las mujeres y las niñas, ¿no? Bueno, ahí fue que conocí, por ejemplo, a Susana Reina y conocí muchas mujeres con las que ahora estoy, ¿no? Porque, bueno, ellas fueron mis entrevistadas también en ese momento. Entonces, yo escribía mucho en ese blog, sobre todo sobre el tema por ejemplo, el liderazgo de las mujeres en las empresas, el tema del aborto y situaciones que viven mujeres incluso de prisión en algunos países de América Latina, el tema, por ejemplo, de la visibilidad, el tema de la menstruación en las niñas y cómo lo viven en algunos países. Entonces, trabajé mucho todos estos temas, tanto económicos como sociales de la mujer, pero en cifras, porque sentía que era necesario también esas cifras, ¿no? Para visibilizar eso esa situación de muchas mujeres y niñas, ¿no? Y es lo que yo hablaba en el blog. Y también un poco porque en ese momento y todavía hoy, pues se habla de feminismo, ¿no? Y a veces, pues es como muy extremista muy extremista en el sentido de que a veces piensan los hombres y mujeres también que no, el feminismo, que es lo contrario al machismo, o que atacan a los hombres, y no. Y yo con ese libro lo que quería demostrar, que creo que también hay uno de esos artículos, es que gracias justamente a muchísimas mujeres que lucharon en el pasado, podemos tener una cuenta, podemos tener tierras, podemos divorciarnos, podemos estudiar, etcétera, etcétera. Entonces era necesario que de una manera un poco más sencilla, que
tanto mujeres como niñas vieran que hay una lucha que las mujeres hemos tenido para que tengamos los mismos derechos que los hombres, porque uno lo ve hoy y dice, wow, pero es que es normal, yo tengo los mismos derechos que mi compañero. No, no tienes todos los derechos y a lo mejor sí tienes muchos derechos, pero en otros países esos derechos que tú ves como normales, las mujeres no los tienen, como en Afganistán, por ejemplo, o muchísimos otros países, ¿no? Entonces pienso que eso es necesario hablarlo, ¿no? Es hablarlo y rescatar no solamente las cifras, sino rescatar la historia de las mujeres, lo que hemos hecho, lo que han hecho las mujeres del pasado, por lo que somos nosotras hoy día, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos temas que yo hablaba también sobre las mujeres en los libros de texto, tantas mujeres invisibilizadas, escritoras, científicas, etcétera, y que no están en los libros de texto, ¿no? Que estudias en la universidad. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba bueno, después de la universidad, que un día me topé con alguien que se llama Olympe de Gauguin, y yo digo, pero ¿quién es esta mujer? Y resulta que es una mujer que cuando se declararon los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera, en la Revolución Francesa, pues esta mujer publicó, hizo una obra de teatro y habló sobre los derechos de las mujeres, de las ciudadanas, pero lo hizo en contraposición porque decía, estamos las mujeres silenciadas aquí y estamos haciendo mucho también por la revolución y también tenemos muchos derechos. Y ella fue guillotinada. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que yo, cuando estudié la historia universal, nadie me hablara de esa mujer? Y como ella, muchísimas otras mujeres. Entonces, ese fue mi pequeño legado, que hablamos siempre mucho sobre esto en ese proyecto de la colección editorial de Visionarias, en el cual estamos tú, Laura, Lucas y yo. Y es así, ¿no? Entonces, un poco ese es mi legado, pero tengo que sacar una segunda edición porque tengo que actualizarla, aunque lamentablemente muchas cifras no han cambiado. Entonces... Eso es lo que te iba a decir justamente, ¿no? Que lamentablemente en los últimos años, y más en estos temas, seguramente que la mayoría de las cifras serán las mismas o lamentablemente quizás hasta peores. Sí. Pero sí, claro, claro, siempre actualizarlo. Pero quería comentarte que vos dijiste es mi pequeño legado. Yo no creo que sea pequeño. Yo creo que es un gran legado porque si bien hay muchos derechos que sí es cierto, los tomamos ya como naturales porque los tenemos y no hemos tenido que luchar por ellos, pero de cualquier manera todavía en muchos sitios de este mundo, en muchos lugares, en muchos países, la mujer no tiene los mismos derechos. Entonces, exacto, es también poder ayudarlas a ellas de alguna manera a que logren lo mismo que tenemos nosotras, ¿no? Que tenemos la suerte de tenerlo. Exactamente, exactamente. Tal bueno, cual. Como dice María Alejandra y nuestra fiel seguidora, María Alejandra Mancebo, que esa tú dices, soy testigo de primera mano de la... bueno, habla de nos... Bueno, habla de... Yo pensaba que hablaba de esas mujeres del pasado. Gracias, Mari. Ella habla de las mujeres de ahora. Sí, exacto. Exactamente, de las que quieren silenciar también, como ha sido el caso de ella, y que no han podido, por suerte, por supuesto, exactamente, una mujer súper valiente y que la tenemos acá luchando, y siendo de verdad un orgullo, pero completo, completo. Exactamente. A Mari la conocemos bien. Es verdad, es verdad. Quiero saludar a Ana María Gutiérrez, que nos está acompañando, con quien he tenido una charla hermosa hace un tiempito cortito. Así que gracias por estar aquí. Y bueno, y María Alejandra desde ya, por supuesto. Sí, ahí está entonces, Leticia también. A pesar de que pasó un poco de tiempo, Marita, ¿cómo fue el proceso de escritura en sí mismo? ¿Cómo lo llevabas? ¿Cómo hiciste?
Sí, a ver, yo tenía un blog, que como te comenté, que se llamaba Voces Visibles, entonces yo hacía muchísimos artículos. O sea, yo una de las cosas que yo dije, bueno, yo quería, o sea, posicionarme y quería visibilizarme en todo este trabajo que yo estaba haciendo sobre el derecho de las mujeres y las niñas, pero a través de un trabajo periodístico que es el que yo hago. Entonces yo decía, bueno, tengo que ver qué es lo que hago porque quiero que la gente me conozca y por supuesto pues trabajar y hacer cosas relacionadas con todos estos temas. Entonces yo estaba muy metida en LinkedIn, yo empecé a hacer muchísimas entrevistas también a mujeres como Susana, como Claudia Cardin, como otras grandes mujeres y dije un día, bueno, yo, todo el mundo, o no todo el mundo, pero sí muchas veces había muchísima gente que estaba publicando ebooks, que trabajaban con ebooks y yo empecé a investigar un poquito sobre este tema. Entonces dije, bueno, ¿cómo, de qué voy a escribir, no? Y cómo voy a armar, porque a veces uno piensa que tiene las cosas claras, pero es muy complicado empezar para mí, ¿no? Las primeras líneas de eso que tú quieres escribir y organizarlo. Entonces yo lo que hice, bueno, yo tengo muchos artículos, ¿no? Justamente lo que te comenté antes que quería hacer, tengo muchos artículos, otros los quiero hacer, no los he hecho todavía, y dije, voy a hacer como una especie de radiografía, que es además como yo coloco el subtítulo en el libro, que es una radiografía de la situación de la mujer en determinadas áreas o en determinadas situaciones. Entonces, empecé a investigar un poco más, hice un trabajo periodístico, o sea, en ese momento no estaba la IA, que es el punto de investigación, a lo mejor podría facilitarnos, pero bueno, sí estaba Google, ¿no? Y estaba, bueno, cantidad de entrevistas, de libros, de comunidades en las cuales iba entrando y mujeres que iba conociendo y que me podían ayudar en este trabajo además, como Feminismo In, por ejemplo, y como tantas otras asociaciones, y empecé a escribir. Yo lo que hice, bueno, primero hice el esquema más o menos de lo que yo quería, me planifiqué, me puse horario porque si no, yo soy de las que si no me pongo horario y no me pongo todos los días, pues no lo voy a hacer o voy procrastinando Procrastinando. bastante, ¿no? Doy muchas vueltas, ¿no? Y entonces dije, nada, tengo que tener este libro a tal fecha y tengo que sentarme con ello. Entonces, claro, empecé sobre todo más en esa parte, en lo que fue la investigación. Me lo tomé más como artículos porque yo quería que fueran como una compilación de artículos de la mujer y las niñas en determinados temas, ¿no? Y después, por supuesto, tuve que darle el orden, ¿no? Porque no iba a hablar, por ejemplo, de un tema de aborto al principio y un tema de menstruación al final, sino que tenía que tener Exacto. también un Un sentido y orden. un hilo conductor. Entonces, la introducción, pues es la que me ayudó también un poco a ese orden, ¿no? Y el título, bueno, porque justamente es necesario que esa voz, porque yo quería ser un poco voz de esas situaciones y esa voz de todas las mujeres que viven estas situaciones, que están pasando por muchísimas injusticias, pues tenía que extenderse, ¿no? Y teníamos que llegar a otras mujeres que comprendieran que otras mujeres están sufriendo y que necesitan que las impulsemos. Exacto, sí, tal cual, que es lo que comentábamos recién. Quería leer en un segundito lo que te escribió Apapáchame, que dice, Marita, eres grande, cada vez descubro más de ti, efectivamente de pequeño nada, tú eres puente, ventana, micrófono, etcétera, de muchas. Tan Gracias, bella, Leticia. Gracias, hermosa, Leticia. hermosa. Y Ana también dice, definitivamente es parte del proceso, es un proceso, somos parte de la transformación. Sí, Exactamente. así es, Ana. Así es, Exactamente, es un exactamente. proceso, pero además es un proceso que tenemos que provocar justamente para que haya esa transformación. Exacto. Eh, Exactamente. Es verdad lo que tú dices, tenemos que provocarlo. exactamente, porque si no tomamos acción, no hay transformación, eso seguro.
Sí, Y exactamente. a ver si te acordás, Marita, cuánto tiempo te llevó, digamos, desde que pensaste, ok, voy a escribir, planificaste, tenías tu esquema, ¿cuánto tiempo te llevó publicar el libro? Más o menos fueron como 3 o 4 meses. O sea, yo no Ok. pasé, vamos a decir que no pasé de 6 meses, porque yo, o sea, estaba muy decidida que tenía que hacerlo y empecé con la investigación, con la planificación, con todo. Además que, bueno, que me encantó aprenderlo, pero la verdad es que no quiero volver a hacerlo. O sea, yo empecé a ver cursos, empecé a leer mucho. En ese momento no conocía a Débora todavía, no estaba en Es Visionaria, verdad. sobre cómo, sobre todo, además hice un curso también de temas de corrección y todo eso, y seguro que necesitan muchas correcciones. Ahora tengo a Débora para la segunda edición, pero yo me hice todo lo que fue ese trabajo, vi un poco cómo se maquetaba, o sea, aprendí absolutamente todo, aprendí a subirlo porque en ese momento, pues bueno, yo estaba en una situación difícil y dije, yo como sea voy a sacar este Tiene libro, que ¿no? salir el libro. Y creo, y a ver, no está perfecto, pero creo que está bastante bien. La verdad es que investigué muchísimo y estudié muchísimo. La segunda edición es mucho trabajo hacer eso y uno tiene que tener, bueno, también se lo envié, se lo di a otras personas, se lo di a mi madre, por ejemplo, que ella es filóloga, para que ella lo leyera, y se lo di también a otra persona que yo conocía para que por favor lo leyera, ¿no? Porque era importante esa lectura, una, desde el punto de vista que además mi mamá con todo el tema gramatical, con todo el tema, todo este tema que Puntuación, de la etcétera. sintaxis, de todo, pues ella es Exacto. muy dura y bueno, me pareció genial. Yo dije, bueno, tengo a mi madre para que lo lea, para que me ayude en eso y así salió el libro. Pero me tardé, o sea, no pasé de 6 meses porque yo estaba muy decidida a hacerlo y fui un poco dictadora conmigo mismo para poder sacar adelante el libro. Bueno, pero está bien, o sea, en realidad fue un buen tiempo. Sí. Es cierto que hay personas que tardan más, pero bueno, entre 4 o 6 meses está perfecto. Claro, es Leticia, que yo también vamos a decir que tengo la ventaja un poco y entre comillas de que, a ver, que yo escribo mucho eso te iba a y decir soy también. periodista. Entonces, cuando uno escribe todo el tiempo, o sea, por el hecho de no ser escritora o no ser periodista, no quiere decir que no vayas a escribir, pero tienes que escribir mucho, tienes que estar constantemente practicando porque es como un músculo, ¿no? Que vas ahí entrenando y después que es mucho más sencillo, ¿no? Sí, totalmente, es una habilidad en realidad, pero bueno, igualmente no es lo mismo escribir un artículo o muchos Sí, artículos que escribir un libro, o sea, porque el artículo es más corto, entre comillas, etcétera, y el sí, libro a veces hay muchas personas que quieren escribirlo, pero como que se les hace ahí un mundo, ¿no? De decir, sí. wow, no, pero un libro es como algo excesivamente importante que en realidad lo es, pero no lo es tanto. Sí, Esa es la cuestión, exactamente, tal cual. exactamente. Leticia dice, felicidades Marita, qué gran paso lo de tu libro. Enhorabuena. Y saludos para mí, gracias Leticia. Qué bueno, Gracias, Leti. sí, tal cual, acompañándonos. Bueno, al Súper, final yo creo que todas somos una caja de sorpresas, ¿no? creo Porque, que sí, creo que porque sí. sí, yo creo que todas, no es que sea yo, sino yo creo que todas, cuando hablas con cada persona, pues descubres muchas cosas de esas personas que no tenías idea, ¿no? Exactamente, sí, sí. De hecho, yo también voy haciendo algunas publicaciones contando un poco de cosas mías, gracias a Marita, que, exacto, que me asesoró en esto. Y es verdad, uno tiene que darse a conocer para que la gente se sienta más cercana, ¿no? O Sí, una sentirse más cercana a las personas. sí, Es genial sí. esto. Súper. Ahora, bueno, yo te quiero antes que nada felicitar porque terminar el libro, maquetarlo, bueno, obviamente haciendo todas las correcciones, tuviste la ayuda de tu mami, genial, pero bueno, estudiarte todo el tema para maquetar, para subirlo a Amazon, para todo, Sí, la verdad que sí, no es tarea sencilla
para No, alguien que no lo ha no. hecho nunca. Claro, claro, claro. Y lo que pasa es que yo primero escribí, y acuérdate que también habían artículos que ya yo tenía. O sea, habían Claro, artículos que yo tenía, pero yo volví después a leerlos, los volví a rehacer, volví a investigar. O sea, yo empecé a escarbar un poco en toda esa información que yo tenía. Entonces más que todo fue un trabajo periodístico, realmente, ¿no? A la hora también, ahora, escribir un libro o escribir un cuento o escribir algo de ficción es otra cosa que lo he hecho también, ¿ah? opa, Porque yo cuando era muy joven yo escribía mucho, yo en máquina de escribir, como tú claro, tienes las en un máquinas blog, ¿no? manuales. Pero yo escribía muchísimos cuentos, yo escribía muchísimos poemas, o sea, y era una manera, por eso me siento muy identificada contigo, porque tú hablas mucho también de la escritura terapéutica y para mí era terapeuta. Y yo quedaba como después de escribir, quedaba así como, ay, así como si se me hubiese ido toda la energía y a veces también me deprimía un poco porque, bueno, también soy un poco kafkiana, ¿no? Y entonces yo decía, no, voy a detener eso porque ya me voy a deprimir escribiendo. Y Pero, hace no mucho, hace unos años, me registré en un concurso que era una escritura colaborativa, era una idea maravillosa, no me acuerdo cómo se llamaba la persona, en donde éramos varios escritores y a cada una nos daba un tema en particular, hablar de una época en particular, ¿no? Y a mí me tocó, o sea, yo digo que fue el destino, me tocó hablar de México y yo siempre digo, y se lo digo a Leticia y a todo el mundo, que yo debía haber sido mexicana en otra en época otra porque vida, bueno, mi tesis doctoral fue sobre México, o sea, mi padre pues amaba todo lo que tenía que ver con México. Entonces escribí, lo estaba buscando porque no me acordaba del nombre, es un cuento muy bello con una diseñadora argentina maravillosa, que es una pintora que hace cosas maravillosas, y ahí hicimos un match bien bonito, una sinergia bien bonita, y se llama El Rincón del Zócalo, donde se tejen ilusiones. Es oh, muy wow, bello, a mí me parece que es muy bonito porque es justamente sobre el tema de la revolución contada por una mujer, una soldadera, que seguramente pues Leticia sabe, una soldadera que es en la época de la revolución, pero bueno, es una historia muy bonita y al final lo mezclo un poco periodístico, en el sentido que hablo un poco sobre los personajes en los cuales yo me, te me, basaste. me basé, ¿no? Eran personajes ficticios, pero que estaban basados en personajes que fueron reales, ¿no? Entonces Exacto. conté mi historia a partir de ahí. Y ahí sí que yo no edité, no corregí ni nada, sino que ellas tenían un equipo que lo hacía, y es mucho mejor hacerlo de esa manera porque tú te puedes dedicar enteramente a lo que es la creación, ¿no? Ya sea un libro de ficción o no ficción, ¿no? Y tenía esa persona que diseñó la portada, que bueno, eso sí fue algo muy bonito, no sé cómo la conocí, pero wow. Ya después voy a poner el enlace a esta mujer porque tienen que conocer las cosas que ella hace. Y les voy a colocar la portada porque es muy bella la portada que ella hizo. ¿Y dónde está ese libro? Ese libro no lo tengo subido en Amazon, nunca lo subí en Amazon. Yo creo que además en Amazon, bueno, te lo voy a enviar para que me des tu opinión, pero yo creo que en Amazon bueno, eso iba a formar parte de un concurso, pero al final no pudo seguir y esta persona abortó esto, y por eso yo pude hacerlo a mi manera después, un poco a Claro. mi manera, ¿vale? Entonces no lo publiqué en Amazon por ello, creo que también tiene que tener una cantidad de palabras determinadas, no lo sé, pero yo lo que hago es que lo regalo. Quien lo Ah, ok. quiere, de vez en cuando lo promociono en mi Instagram o en mi LinkedIn, creo que lo promocioné alguna vez, lo voy a promocionar estos días, creo que lo tengo en LinkedIn, pero lo regalo, o sea que quien quiera, pues le mando esa historia porque me parece que es una Pero historia muy, yo muy la bella. primera. Te lo voy a mandar, sí. Claro, Tú eres la primera, claro. claro, lo quiero, por supuesto. Ahora, Sí. y de todo eso anterior que habías escrito a modo terapéutico, algunos poemas, Tengo todo en una carpeta.
Ahí Pero está en una carpeta. ¿por qué no hacer una selección, Marita, y publicar? O sea, yo tengo un libro publicado que se llama Poesías Rescatadas, porque Sí, ay, qué justamente fue bonito. de lo poco que pude rescatar después de Sí, emigrar, porque se sí, me perdió prácticamente todo lo que había escrito. Pero podrías, no sé, yo te invito a hacer una claro, claro, me selección. encantará. Sí, yo tengo muchos poemas porque además es que yo, a ver, yo sueño mucho. O sea, yo sueño, o sea, yo duermo y Y te sueño. acordás de tus Y me sueños. acuerdo muchas veces de mis sueños y mis sueños de verdad, en serio, son como películas. O sea, yo creo que me viene de mi padre porque mi padre soñaba mucho y bueno, mi padre pues hasta se reía o hacía gestos, todo, pero yo me recuerdo mucho de los sueños, ¿no? Y he tenido sueños que no te lo puedes creer, ¿no? Entonces, bueno, he ido un poco a esa imaginación, a esos sueños para escribir esos poemas porque, bueno, al final los sueños están muy ligados con tus vivencias y con cosas que tú has vivido y que tú sientes o esas preocupaciones o esas, lo que sea O que tú deseos tienes, también. ¿no? O deseos que tú tienes. Entonces me he basado mucho en eso, en esos poemas, en esos Qué bueno, pero sueños. me das como una envidia sana, te digo, porque yo no me acuerdo nunca lo que sueño. A veces me Bueno, gustaría. pero hay una, como en la escritura, también hay una metodología para eso, Claro, y yo leí mucho sobre eso porque también dicen, oye, en el momento que te despierta, bueno, si te despiertas a las 2 de la mañana no tienes ganas de hacerlo, o a las 3, ¿no? Pero dicen, oye, trata, apenas te levantes y te acuerdas de los sueños, anotar. También otro recurso que yo hacía mucho, y lo hacía también cuando escribía el otro libro, el libro de una mujer, La mujer, una voz que se extiende, era, yo tenía una libretica o en el teléfono y claro. anotaba las ideas que veía, anotaba, o sea, lo tenía como recursos, los artículos o estudios o informes que veía por ahí o una noticia que veía O en los la flashes, televisión claro, claro, o esos cualquier flashes. cosa que veía, pues, o ideas, porque a lo mejor ibas en el metro o ibas en el autobús o ibas en tu coche o qué sé yo, y se te Claro. ocurren cosas porque uno el cerebro lo tiene ahí todo el tiempo en movimiento. Entonces, eso lo hacía yo mucho, ¿no? Y lo hago mucho. Voy tomando anotaciones de todas esas cosas que voy pensando o que alguien dice o que leí en la red, etcétera. Sí, tal cual. Bueno, yo uso mucho el celular, o para escribir en notas, o para grabarme, si no puedo escribir, porque Exacto. esos flashes vienen y se van, y después es muy Ujú. difícil de recuperarlos si lo logramos. Sí, sí, exactamente, Quiero leer, exactamente. Marita, que Pepe Torre dice saludos y muchas felicidades por su transmisión. Muchísimas Gracias, gracias. gracias. Ana María Gutiérrez dice, entiendo a Marita por ser temas bastante complejos que uno siente que no cambia el mundo. Sin embargo, si no lo hace sería peor. Yo siento Ujú. bastante similar en el tema de las finanzas personales con las mujeres. Si estás haciendo una gran misión, Marita. Bueno, yo conocí a Ana por ti y hoy me escribió, ya sé, Ana, creo que tenías esta conversa anotada porque Ana me escribe si teníamos algo. Oye, digo, no, no tenemos ninguna reunión, no, nada. Y creo que era Teníamos la esto. conversa. Y estuvo pendiente, sí, dice, qué Sí, gran sí. recurso. Los que tiene hay que utilizarlos para inspirar a otros. Y bueno, Sí, vamos a esperar también de que Ana María se anime a escribir su libro sobre finanzas para mujeres. y muy necesario Absolutamente, ese tema. absolutamente. Sí, tal cual. Así que la animamos desde acá a que Sí. escriba su libro. Súper. Bueno, queríamos hablar también un poquito, bueno, no, antes de entrar en el otro tema, perdón, ¿tenés pensado algún otro libro más allá de hacer una segunda edición de La mujer, una voz que se extiende? Bueno, ya estamos por publicar uno y Aparte, aparte. es en coautoría, ¿no? Es en coautoría justamente con Débora y con Laura Lucas y justamente sobre el tema de la visibilidad, un libro que ya tenemos, ¿no? Que ya tenemos listo. Mira, este otro libro, yo, yo siempre es que estoy haciendo tantas cosas al mismo tiempo
tiempo Me que imagino. digo, Dios, no tengo en la mente, ¿no? Escribir un libro. Yo creo que escribir otro libro, yo creo que primero debería dedicarme a hacer esa segunda edición de ese libro. Quizás hacer mini libros, porque los mini libros, como siempre dice, Más ágiles. son más ágiles, es muy enfocada en temas, ya sea de visibilidad o de temas en relación con periodismo, no lo sé. Y bueno, quizás voy a anotar un poquito eso que tú me dices de rescatar un poquito esos cuentos esos poemas que tengo, porque yo creo que casi todo el mundo tiene engavetadas cosas que uno Totalmente. escribe, ¿no? Pero ya escribir otra cosa, yo creo que lo haría muy, muy relacionado con la mujer, con el periodismo, con el tema de visionarias, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Este, o hacer algo que sea, bueno, hay una autora es una periodista que yo admiro muchísimo, que es Oriana Fallaci, no sé si tú la conociste, pero yo la admiro muchísimo, bueno, la admiro, ella hace muchos años, ella falleció y ella tiene un libro maravilloso que se llama Entrevistas con la historia, ¿no? Mm, Es maravilloso ese libro de entrevista que ha hecho con hombres ya con dictadores, con diferentes culturas, en donde además denigraban a la mujer y ella como mujer fue a hacer esas entrevistas y es maravilloso. Y yo creo que yo me iría por algo así, no como Oriana, ojalá, ¿no? Pero más periodístico y más con temas, con entrevistas, ¿no? A mujeres que hago mucho no sé, por ahí creo que me voy a ir, es lo más seguro. sí, yo creo que hablando con tantas mujeres, evidentemente tema para escribir no te falta, eso Sí, seguro. Y siempre desde tu propio estilo, ¿no? Desde esa mirada periodística que te caracteriza, sería súper, sí, súper interesante. sí, sí, Dice Ana María, está interesante la opción de los mini libros y justamente sí, vamos a hablar ahora un poquitín de estos mini libros, ¿no? exacto. Porque justamente el equipo que hemos formado con Marita, con Laura Lucas y yo, está dedicado a ayudarlas, a las mujeres profesionales, a las expertas en realidad, a escribir mini libros que potencien su marca y gracias a los cuales ganar visibilidad. ¿Verdad, Marita? Exacto, exactamente. Y en base a eso, justamente para dar nuestro propio ejemplo, estamos escribiendo, que ya lo tenemos ahí casi, casi saliendo del horno, al primer libro de la colección que se va a tratar justamente de la visibilidad, pero desde las tres miradas diferentes que tenemos cada una de nosotras que formamos este equipo. Así que bueno, Sí, no vamos a decir mucho más, es simplemente que para que tengan ahí una puntitita, porque ya estamos casi sí. a punto de lanzarlo, ¿no? Sí, 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 ya estamos a punto de lanzarlo. Justamente son esas tres miradas de la visibilidad, pero al final, tanto en el caso de Laura y yo, finalizamos siempre en lo que es el tema de la palabra, de la escritura, y ya tú pues hablas justamente, te enfocas bastante en el tema de la escritura. Es que tenemos que escribir definitivamente para visibilizarnos. Y como siempre decimos en Visionaria, nuestro objetivo es demostrar que sí hay expertas. ¿Y cómo demostramos que sí hay expertas? Lo demostramos a través de un libro. Es que es así, a través de lo que escribes, ¿no? Si constantemente estamos escribiendo en las redes, ¿por qué no podemos escribir un libro? No queremos escribir 100, 200, 300 páginas. Podemos escribir, podemos hacer cosas menos extensas, pero no menos importantes. ¿Vale? Porque Exactamente, eso te posiciona, porque tú eres, o sea, cada una es experta en determinados temas, cada una es referente para otras personas en sus comunidades, en sus áreas de acción, etcétera, etcétera. Y,
y debemos dejar esa huella de lo que pensamos, de lo que hacemos, porque es, como lo dije antes y lo decimos mucho en la colección, es nuestro legado. Y yo además añado que no solamente es hacerlo porque nosotras queremos, porque es una manera además de visibilizarnos, de posicionarnos, de ayudarnos a nosotras profesionalmente, ¿vale? Ya sea como emprendedora, ya sea que quieres entrar a una empresa, etcétera, etcétera. Oye, tienes un libro que publicaste sobre determinados temas, ¿no? Y no solamente eso, sino que es una obligación que tenemos nosotras con, no solamente, yo siempre digo con las mujeres y niñas que vienen detrás, pero también con toda con todo, con la humanidad, con los hombres también, porque tenemos que dejar por escrito eso y no permitir que además que pase como pasó en la historia, que muchísimas mujeres fueron invisibilizadas. No debemos permitir ya eso, sino que tenemos que visibilizarnos porque al final estamos construyendo todas también la historia al lado de nuestros compañeros los hombres. Exactamente, porque además escribir un libro o un mini libro nos da la autoridad frente a nuestros seguidores, a nuestros clientes o potenciales clientes. Y esto es muy, pero que muy importante. Nos da autoridad y esa autoridad también nos da credibilidad. Exactamente. Porque estamos demostrando esos conocimientos que tenemos basados no solamente en haber estudiado, sino en la experiencia ganada a través de nuestro trabajo, que a veces es hasta como más importante todavía que lo que estudiamos. Las dos cosas unidas nos dan esa credibilidad que es bien importante dejar y dejar como huella, porque es cierto que podemos dar conferencias, es cierto que podemos escribir artículos, pero también es cierto que una vez que dimos la conferencia o que escribimos ese artículo, pues el tema queda como relegado, mientras que en un libro ya está, o sea, queda para siempre a disposición de quien lo quiera leer, ¿no? Por supuesto. Exactamente, exactamente. Así que quien quiera escribir, aquí estamos para apoyarla y acompañarla también en ese proceso. Exactamente, desde cero hasta darle incluso la visibilidad que el libro merece. Exactamente. Así que bueno, Marita, yo creo que han descubierto otra faceta de Marita que me encanta. Yo también descubrí esa faceta de cuentos y demás que habías escrito que no conocía. Y bueno, me gustó muchísimo para sentirnos cada vez más en casa, ¿no? Entre nosotras y Exactamente, todas las demás sí. mujeres. Sí, no, yo encantada. Para mí siempre es un placer además hablar contigo, Débora, y bueno, y estar este ratico con quienes nos han estado escuchando y bueno, y que nos escucharán, ¿no? Así que nada, todas podemos escribir, definitivamente todas podemos publicar un libro. Hay que proponerlo, para algunas personas es más fácil, para otras personas le cuesta más, pero todo está en proponerlo y no hay nada que no podamos hacer, ¿no? Además que también siempre hay muchísima gente dispuesta a darnos consejos, a acompañarnos, a impulsarnos, ¿no? Entonces no estamos solas en este proceso, así que nada, tenemos que bueno, hacia adelante, atrevernos. Exactamente, atrevernos y tomar acción. Y si no podemos Exactamente. solas, pues buscar la ayuda que necesitamos, así como Marita la busca y yo también la busco en lo que no es nuestra experticia. Así que, bueno, feliz de la vida. Nos encontraremos otra vez en Visionarias detrás de sus libros. Exactamente. Exactamente, pero bueno, este ha sido un encuentro súper, súper especial y bueno, yo por mi parte encantada porque te tengo muchísimo cariño, Marita, te admiro un montón, que lo sepas. Bueno, y yo también, Débora. Yo también, así que la admiración es mutua y bueno, muy feliz de estar aquí contigo. Así que nada. Exacto, tal cual. Pues nos seguimos viendo entonces, mujeres, hasta el próximo mes.
Un abrazo para todas. Gracias por acompañarnos. Chao, Gracias. chao. Felicidades por este proyecto, dice Berta. Berta Berta, Cecilia Pérez, sí, perdón, antes de cortar, nuestra- me acaba de escribir. gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo mes. Gracias, gracias, Débora, y gracias a todos.